Hello everyone, this is teacher Alba. The topic for today is modal verbs, so let's start. Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es verbos modales para deducciones. Este tema o estos verbos más bien pueden ser utilizados para otra finalidad. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar en ese uso que es para hacer deducciones. Y bueno, antes de pasar a la estructura de las oraciones y todo lo demás, vamos a estudiar o a saber o a conocer qué es un verbo modal o a qué se refiere la palabra de verbo modal o modal verbs. Como podemos observar aquí en la diapositiva, nos dice que usamos los verbos modales para hablar acerca de qué tan seguros estamos de algún evento que ocurrió en el pasado. Estos verbos modales nos van a permitir establecer teorías acerca de un enigma. No sé si recuerdan que en la unidad pasada estudiamos el tercer condicional, que nos servía para establecer hipótesis o teorías también. Sin embargo, estos modal verbs tienen esa función de permitirnos establecer teorías, pero además nos permiten mostrar qué tan seguros estamos de el evento o del hecho del que nosotros estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos del tercer condicional o cuando utilizábamos el tercer condicional, pues únicamente establecíamos una hipótesis de algo que podría suceder o que podría ser cierto, ¿ok? Pero no teníamos, por ejemplo, una seguridad del 20% o del 50% o del 70% o del 80% de que lo que nosotros estábamos diciendo era verdad, o más bien no podíamos demostrarlo a través del uso de ese tercer condicional. Sin embargo, cuando utilizamos estos verbos modales, nos permite dar esa seguridad de que lo que nosotros estamos diciendo tiene una probabilidad del, no sé, del 70%, por ejemplo, o del 90%, de que realmente estoy muy, muy seguro de que lo que estoy diciendo, pues, es así, ¿ok? Entonces, esa es la función que van a tener estos verbos modales. Nos van a permitir establecer teorías, pero a la vez nos van a permitir darle a conocer a la otra persona qué tan seguros estamos acerca del evento del que estamos hablando. Y bueno, aquí también nos dice que podemos utilizar los verbos modales para la deducción, para adivinar si algo es cierto, usando la información disponible. El verbo modal que elegimos muestra qué tan seguros estamos de la posibilidad. Lo que les decía hace un momento, los verbos modales son diferentes palabras. Cada una de esas palabras nos va a mostrar un cierto grado de seguridad, vamos a llamarle así, o de posibilidad. Y pues vamos a poder establecer esas teorías a través de la información que nosotros conocemos. Obviamente no podemos hablar de algo que no conocemos, ¿no? Entonces tenemos que tener una información disponible acerca de determinado evento para poder establecer una hipótesis o una teoría, ¿ok? Y bueno, en el caso de esta unidad de aprendizaje estamos trabajando con enigmas, ¿ok? Y estamos trabajando específicamente con el misterio de todo lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, en la clase pasada, en la clase virtual que tuvimos, les expliqué un poquito acerca de qué es un enigma y que no confundamos el enigma con la teoría o con la hipótesis del por qué suceden esos eventos, pero considero que es necesario volver a establecer
el significado de qué es un enigma, ¿ok? Y sobre todo separarlo de la parte de la teoría o de la hipótesis. Y bueno, nos dice aquí que un enigma es un misterio de eventos o situaciones del pasado que son raras o difíciles de explicar. No pueden ser explicadas por una sola causa y usualmente causan controversia. La gente regularmente formula hipótesis o teorías acerca de estos eventos enigmáticos, pero al final siempre terminan siendo un misterio, ¿ok? Entonces, enigma es ese evento misterioso que nosotros desconocemos en su totalidad del por qué sucede, ¿ok? Y la teoría o la hipótesis es la explicación que nosotros tratamos de darle a ese evento que no logramos entender del todo, llamado enigma, ¿ok? Y bueno, ya que sabemos cuál es la utilidad de estos verbos modales, ya que conocemos la diferencia o podemos identificar la enigma y la teoría, pues vamos a trabajar ahora sí con los ejemplos de los verbos modales. En su cuadernillo de trabajo tienen esta infografía que nos muestra los diferentes tipos de verbos modales que vamos a estudiar en esta unidad. No son exactamente todos los que existen, pero son los que vamos a trabajar en esta unidad. Y bueno, volvemos a leer la función de esos verbos modales que nos dice que los podemos usar para la deducción, adivinar si algo es cierto usando la información disponible. El verbo modal que elegimos muestra qué tan seguros estamos de la posibilidad. Y bueno, aquí lo podemos ver en el cuadrito, ¿no? Tenemos aquí los verbos modales y aquí nos indica qué es lo que expresa, cuál es el grado de posibilidad que expresa este verbo modal. Y bueno, podemos ver que tenemos los que expresan seguridad, los que expresan posibilidad y los que expresan sin posibilidad, ¿ok? Para los que expresan seguridad tenemos el verbo modal must have, ¿ok? Este verbo modal, realmente ninguno de ellos va a tener un significado tal cual, sino que ese significado se lo va a dar el verbo que lo acompaña, ¿ok? Este must have nos indica como que deber, pero su significado realmente lo va a dar el verbo en pasado participio que acompañe a este verbo modal, ¿sale? La estructura es la que observamos aquí. Vamos a necesitar del verbo modal más el verbo en pasado participio, ¿ok? Y obviamente todos los demás elementos que ya conocemos. No los agregué aquí, pero nosotros sabemos que para tener o para realizar una oración en inglés, la mayoría de ellas, exceptuando las oraciones imperativas, siempre vamos a iniciar con un sujeto, ¿ok? Siempre vamos a iniciar con el sujeto. Aquí no se los puse, pero iniciamos con el sujeto. Continuamos con el verbo modal must have, en este caso, porque estamos utilizando o estamos explicando este verbo modal. Continuamos con un verbo en pasado participio, que es el que les decía hace un momento, nos va a dar el significado como tal de este verbo modal, y un complemento, ¿ok? Seguido de un complemento. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice: The thief must have had a key, the door was locked and nothing was broken. Que en español nos dice: el ladrón debe haber tenido una llave, ¿ok? Es lo que les mencionaba hace rato. ¿Qué es lo que nos va a dar el significado de este verbo modal? El verbo en pasado participio. Aquí tenemos must have had, ¿ok? Entonces, debe haber tenido
una llave, ¿ok? Y nos dice, la puerta estaba cerrada con llave y no había nada roto, ¿ok? Aquí estamos hablando de que esta persona tiene la seguridad, vamos a hablar de un 80-90% de seguridad de que el ladrón tenía una llave, porque si no, no se explica cómo es que pudo haber entrado sin que hubiera algo roto en la casa, ¿no? Sabemos que cuando entra un ladrón, pues o rompen ventanas, o rompen paredes, o rompen lo que tengan que romper para que puedan entrar, ¿ok? Entonces, aquí estamos haciendo una deducción o estamos estableciendo una hipótesis o una teoría de cómo el ladrón entró a la casa, ¿ok? Y la teoría o la hipótesis o la deducción que estamos haciendo es que el ladrón debe haber tenido una llave. The thief must have had a key. ¿Ok? Esta es la deducción. Y todo lo demás que vemos aquí es el complemento. ¿Ok? Estamos complementando la información que estamos dando. ¿Ok? El ladrón debe haber tenido una llave. ¿Por qué? Porque la puerta estaba cerrada con llave y no había nada roto. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a utilizar el verbo modal must have. El verbo en pasado participio es el que siempre va a cambiar, ¿ok? Dependiendo del significado que nosotros necesitemos para nuestra oración. En este caso, necesitábamos el verbo have, tener, para que pueda tener el sentido esta oración de debe haber tenido, ¿ok? Pero también puede ser debe haber comido. Y entonces yo decía must have eaten, ¿ok? Esa sería la forma correcta de decir debe haber comido. O debe haber dormido, por ejemplo, must have slept, ¿ok? El que va a cambiar siempre es el verbo en pasado participio. El verbo modal siempre se va a conservar con esta estructura, ¿ok? Porque como es un verbo modal, realmente también tiene esa función de verbo auxiliar. Y recuerden que los verbos auxiliares, como hemos estudiado en otros tiempos verbales, los verbos auxiliares no los podemos cambiar. Siempre los vamos a tener que escribir tal cual nos indica la estructura de la oración. ¿Ok? Y bueno, este es en cuanto al verbo must have, al verbo modal. ¿Ok? Luego tenemos los verbos que nos expresan posibilidad, ¿ok? Si en seguridad hablábamos de un 80 o 90% de que algo puede ser de la forma en la que nosotros estamos planteando, cuando hablamos de una posibilidad, no sé, hablamos de un 50-70% de que la razón que nosotros estamos dando, la teoría o la deducción que estamos dando, puede ser cierta, ¿ok? Y para hablar acerca de posibilidad tenemos dos verbos modales que son might have y may have, ¿ok? Son dos verbos modales. Antes estos verbos modales se diferenciaban en su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, might o may, mejor dicho, may, es la forma presente de might, ¿ok? Entonces, antes solíamos utilizar may para presente y might para pasado, ¿ok? Sin embargo, en la actualidad ya no se hace esta diferenciación, se utilizan por igual, puedo utilizar may con presente, con pasado, con futuro, etcétera, etcétera. Puedo utilizar might con presente y con pasado de la misma forma y es correcto, ¿ok? Ahora, lo que hace la diferencia entre uno y otro es más bien qué tan formal se escucha o qué tan formal nos queremos comunicar con la otra persona, ¿ok? Entonces, may
es un poquito más formal. No sé si recuerdan los permisos para ir al baño en presenciales, que siempre les decía en inglés. Uno de los permisos era may I go to the bathroom, puedo ir al baño, ¿ok? Esa es una forma pues más educada o más formal de dirigirte a una persona, ¿ok? Cuando utilizamos el may, pero cuando utilizamos el might es un poquito más, no más común, sino, se me fue la palabra, más informal, esa era la palabra, es un poquito más informal, ¿ok? Entonces esa es la única diferencia entre ambos, pero los podemos utilizar para el tiempo verbal que nosotros necesitemos, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos la estructura de este verbo modal, ¿ok? De nueva cuenta, ya saben que primero debo de ocupar o de escribir un sujeto seguido del verbo modal, que en este caso puede ser might have o may have. Inmediatamente coloco mi verbo en pasado participio y por último escribo mi complemento, ¿ok? Y en esa parte del complemento es donde les decía que puede ser en presente simple o en pasado, que no hay, bueno, pues ya no está ese candado o esa regla de que te diga, no, may es para presente y might es para pasado. No, o sea, ya podemos utilizar cualquiera de esos dos verbos modales para cualquiera de los dos tiempos verbales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta oración que nos dice, I think I might have left the air conditioning on. Please, can you check? Y aquí observamos esta parte que les digo, que ya no importa que might originalmente sea el pasado de may, ¿ok? Porque aquí yo lo estoy utilizando como una oración o estoy complementando esta idea con una oración en presente simple, ¿ok? Esto que acabo de leer significa, creo que podría haber dejado el aire acondicionado encendido. Puedes comprobarlo o puedes checarlo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues mi complemento aquí está en presente simple y estoy utilizando might, ¿ok? Eso quiere decir que podemos utilizar ambos para cualquiera de esos dos tiempos verbales. Ya no hay esa diferencia, ¿ok? Recuerden, la única diferencia va a ser qué tan formal quiero que se escuche lo que estoy diciendo. Si quiero que se escuche formal, voy a utilizar may. Y si quiero que se escuche informal, voy a utilizar might, ¿ok? Esa es la única diferencia. Y bueno, al igual que con el verbo modal must have, aquí a estos verbos modales lo que les va a dar igual el significado es el verbo en pasado participio que los acompaña, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos el podría haber dejado, ¿ok? Aquí mi verbo en pasado participio es la palabra left. Si se dan cuenta, tengo aquí el verbo modal might have y después inmediatamente tengo la palabra left, ¿ok? Que es el pasado participio del verbo leave, o sea, dejar o abandonar, ¿ok? Entonces aquí el significado lo va a dar el verbo en pasado participio, podría haber dejado. Y al igual que les mencioné el ejemplo de hace rato, también puedo decir might have eaten, podría haber comido. Might have slept, podría haber dormido. Might have studied, por ejemplo, podría haber estudiado. ¿Ok? Entonces el significado, recuerden, lo va a dar el verbo en pasado participio. ¿Sale? Y por último, tenemos a los verbos modales que nos indican que no hay posibilidad, ¿ok? O sea, sin posibilidad. Hablamos aquí de una seguridad del 80-90%,
una posibilidad del 50 al 70% y aquí hablamos del 0%. Aquí no hay posibilidad de que eso suceda de tal forma, ¿ok? Y para ello vamos a utilizar los verbos modales can have y couldn't have, ¿ok? Y ocurre lo mismo que con may y might. Realmente indicaban pasado y presente, sin embargo, pues ya los podemos utilizar de cualquier forma. Y pues igual el significado se lo va a dar el verbo en pasado participio, ¿ok? Igual, la diferencia es que uno es más formal que el otro. En este caso, el verbo modal que es más formal es couldn't y el verbo modal que es más informal es can't, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos la estructura. De nueva cuenta, recuerden, no lo puse, pero iniciamos con un sujeto, continuamos con el verbo modal, ya sea can have o couldn't have. Tiene que ser uno, no los dos, ¿ok? Por eso dice aquí la palabra or. Ustedes van a elegir si trabajan con can have o couldn't have, pero es únicamente uno, ¿sale? Aquí está como opción de cualquiera de los dos. Lo mismo que en might y may, ¿ok? Y después del verbo modal, inmediatamente escribimos el verbo en pasado participio y por último el complemento, ¿ok? Y aquí podemos observar la oración de ejemplo que nos dice she can have driven there, her car keys are still here. En español nos dice, ella no pudo haber conducido hasta allí, las llaves de su auto todavía están aquí, ¿ok? De nueva cuenta vemos que el significado del verbo modal lo va a dar el verbo en pasado participio, ¿ok? Aquí tenemos como ejemplo, se utilizó el verbo modal can have y seguido del verbo en pasado participio driven, ¿ok? Que es el pasado participio del verbo drive, que significa manejar o conducir. Entonces aquí tenemos can have driven, pudo haber conducido, ¿ok? No pudo haber conducido. Ese es el significado de can have driven. No pudo haber conducido, ¿sale? Y luego todo lo demás de la oración es el complemento, ¿ok? Y obviamente el sujeto que es she. Y bueno, estas son las estructuras de estos verbos modales, ¿sale? Esos verbos son los que ustedes van a utilizar en la actividad número 5 para trabajar con el listado o el inventario de teorías acerca de un enigma, ¿ok? Y además de estos verbos modales, en la unidad de aprendizaje también nos pide trabajar con determinadas expresiones del lenguaje, que son las que podemos observar aquí, ¿ok? Estas son las expresiones del lenguaje que nos pide la unidad trabajar o estudiar, que realmente también tienen como que esa función de los verbos modales, ¿ok? Y aquí lo podemos observar. Nos van a indicar también como que un grado de seguridad, pero tienen un uso específico que nos dice, en este caso, proponer supuestos alternativos, o sea, yo conozco la teoría o la hipótesis que me indica, no sé, por ejemplo, un científico o que me indica, por ejemplo, mi mamá o mi papá o mi abuelita acerca de determinado evento, pero yo utilizando estas frases en inglés o estas expresiones de lenguaje voy a poder proponer una teoría alternativa,
¿ok? Digamos que es algo así como de que, ok, tu teoría pues me convence, ¿no? Y más o menos te creo, pero yo pienso que tal cosa, ¿ok? Entonces, para eso nos van a servir estas frases que están en color amarillo, ¿sale? Luego tenemos las que nos sirven para unir información o desarrollar supuestos, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es que a partir de la información que nosotros conocemos, vamos a proponer una teoría, ¿ok? O una hipótesis o una deducción. Entonces, lo que hago aquí con estas expresiones de lenguaje es que presento la información general, ¿ok? Pero además estoy introduciendo o desarrollando una hipótesis de esa información que estoy dando a conocer, ¿ok? Y por último, tenemos las expresiones de lenguaje que nos van a servir para compartir ideas, para evaluar supuestos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? En la primera te decía, ok, sí, me convences más o menos, pero yo tengo tal teoría. Aquí en la segunda estoy indicando, bueno, esto es lo que yo conozco, pero yo creo que esta es la realidad, ¿ok? Y en el último es un, ok, ya escuché tu idea, ya escuché la idea del científico, ya escuché la idea de mi vecino, ya escuché la teoría de mi abuelito, de mi tío, de mi primo. Ahora voy a evaluar y a partir de mi punto de vista o de lo que yo pienso, tu teoría no me convence o no me parece adecuada. Yo creo que lo más lógico es tal cosa, ¿ok? Entonces, para eso nos va a servir estas últimas expresiones del lenguaje, ¿sale? Y ya que conocemos su uso, vamos a checar ahora cómo es que hay que emplearlas al momento de redactar un texto o de expresar oralmente alguna idea, ¿ok? Bueno, pues ya vimos la parte de los usos, ya no lo voy a repetir. Vamos a enfocarnos o vamos a irnos directamente a leer las frases y su significado y cómo emplearlas para escribir el texto, ¿sale? Ustedes pues ya saben que la parte amarilla corresponde a este uso, la parte azul corresponde a este uso y los rosados corresponden a este uso del que ya hablamos hace un momento. Y bueno, tengo aquí como primera oración que me dice I'm not sure I agree, I think it must have been. Que significa no estoy seguro de estar de acuerdo, creo que debe haber sido. Si se dan cuenta, aquí vuelve a aparecer esta parte de los verbos modales, must have been, ¿ok? Entonces, digamos que estas expresiones de lenguaje como que tienen esa función o como que integran más bien los verbos modales, ¿ok? Y aquí lo podemos ver. Tenemos el must have, ¿ok? Que es uno de los verbos modales que trabajamos hace un momento aquí. Must have nos indica seguridad, ¿ok? Por eso les decía que algunas de estas expresiones del lenguaje, además de tener este uso, también nos van a poder ayudar a expresar cierto grado de seguridad
en lo que estamos diciendo, ¿ok? Y bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Simple y sencillamente vamos a iniciar nuestra oración si es necesario o si va acorde al texto que nosotros estamos redactando, porque en este caso ustedes lo que van a hacer es un inventario, ¿no? Es un texto breve donde ustedes hablan acerca de las teorías de por qué suceden determinados eventos en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, la parte del inventario de teorías es eso, dar a conocer tu opinión o tu punto de vista de todas esas teorías que ya investigaste. Porque si recordamos las actividades de la parte 1 de la unidad, o sea, la que trabajaron hace 15 días, una de las actividades, si no mal recuerdo la número 3, les pide que ustedes entrevisten a familiares, conocidos o amigos para preguntarles acerca de qué es lo que piensan o cuáles son sus teorías de por qué desaparecen cosas en el Triángulo de las Bermudas, ¿ok? Y cada una de esas personas a las que ustedes les preguntaron les van a dar pues su propia teoría, qué es lo que ellos piensan, cuál es su hipótesis, cuál es su idea de por qué suceden esos eventos, ¿ok? Y ahorita en esta segunda parte de la unidad, la actividad número 4 les pide que investiguen teorías que no estén o que no se mencionen en la lectura, porque la lectura menciona algunas teorías, ¿ok? Pero aquí en esta actividad número 4 es investigar un poquito más. Entonces, a lo mejor, y se los comenté en la clase virtual también, que en la actividad 3 no se enfocaran en investigar nada en internet, sino que realmente fuera pura opinión pública, qué es lo que dice la gente. Porque en la actividad 4 lo que sí quisiera que hagan es que investiguen si existen teorías que expliquen o que traten de explicar qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, ¿ok? Entonces, esas teorías que a lo mejor han dado algunos científicos o personas que se dedican a hacer investigación acerca de estos fenómenos que ocurren ahí. ¿Cuáles son esas teorías que proponen, no? Que digamos que están como que un poco más cercanas a la realidad, ¿no? A diferencia de hablar de que, no sé, de que los aliens abducen o los extraterrestres abducen todos los objetos o cosas que pasan por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a las frases, ¿cómo los vamos a emplear? Bueno, les mencionaba, en el texto bueno, ustedes van a hacer referencia a determinadas teorías. Entonces, después de haber mencionado a lo mejor la teoría de mi prima Mechita, yo aquí voy a agregarle esta frase o esta expresión del lenguaje en inglés que dice, no estoy seguro de estar de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar la frase, my aunt says that, mi tía dice que, no sé, no se me ocurre otra cosa más que los aliens. My aunt says that aliens abduce everything in the Bermuda Triangle. But I'm not sure I agree. I think it must have been bla 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 bla. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo estoy empleando una oración donde dice, mi tía dice que los alienígenas abducen todos estos objetos, pero yo no estoy seguro de estar de acuerdo. Yo creo que debe haber sido
tal y tal y tal y tal, y aquí yo puedo exponer una idea diferente, ¿ok? Entonces, por eso es que tiene esa función de proponer supuestos alternativos. Y si se dan cuenta, aquí ya estamos cumpliendo con lo que se les está pidiendo en el trabajo. ¿Por qué? Porque para presentar una idea o una hipótesis de alguien más, la puedo plasmar en presente simple, ¿ok? O la puedo plasmar en pasado simple. Mi tía dice que, mi tía dijo que, ¿ok? Que en inglés sería my aunt says that, my aunt said that, ¿ok? Presente y pasado. Y después del that, pues lo que dice mi tía, ¿no? Que sucede tal cosa, ¿ok? Y después de escribir esa oración en presente o en pasado, inmediatamente coloco esta expresión del lenguaje para poder yo dar mi propia hipótesis, ¿ok? No estoy seguro de estar de acuerdo con lo que dice mi tía, ¿ok? Yo creo que debe haber sido, y aquí continúo con otra oración que puede estar en cualquiera de esos dos tiempos verbales, ¿ok? Y bueno, eso es en cuanto a la primera frase, ¿sale? Luego tenemos what about this idea o what about this theory they may have. Entonces aquí a lo mejor yo puedo presentar una idea que me dice, en español significa ¿qué pasa con esa idea o qué pasa con esa teoría? ¿Ok? Esta expresión del lenguaje pues la copio tal cual. What about this idea? What about this theory? Y después yo puedo presentar, digamos que una alternativa a la teoría que estoy proponiendo, ¿sale? Y me dice, ellos quizás tengan, y aquí va el complemento de la oración de lo que yo esté hablando, ¿sale? Y lo mismo, puedo utilizar presente o puedo utilizar pasado para completar esta oración, ¿ok? Luego me dice, I agree that, but surely they can have, maybe they. Los puntos suspensivos, cuando vean esos puntos suspensivos, indica que en esa parte deben de ustedes describir un complemento, ¿sale? Porque si se dan cuenta, I agree that significa estoy de acuerdo en qué. ¿En qué estás de acuerdo? Aquí vas a continuar con una oración, ya sea en presente o en pasado simple, y vas a mencionar en qué estás de acuerdo. Por ejemplo, I agree that aliens abduce everything there. Yo estoy de acuerdo en que los alienígenas secuestran todo lo que pasa por ahí, ¿no? Un ejemplo. But surely they can have, pero seguro que no pueden. Pero seguro que no pueden, ¿qué? Puntos suspensivos. Yo aquí en esos puntos suspensivos debo de agregar un complemento. No sé, but surely they can have abduce a airplane. Es un ejemplo, porque sabemos que sí han desaparecido aviones en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero pues ahorita no se me ocurre algo más que pueda yo mencionar. Entonces puedo decir, pero seguro no pueden abducir aviones, ¿no? O no sé, o animales, o no sé. O sea, es un ejemplo, ¿no? De cómo complementar esta oración, ¿sale? Luego me dice, maybe they, quizás ellos, y entonces aquí tengo que complementar de nueva cuenta, ¿ok? Quizás ellos hacen qué, o tienen qué, ¿ok? Y bueno, de esta forma es como voy a trabajar con la mayoría de estas frases en inglés. Por eso son expresiones del lenguaje o frases, porque me van a permitir dar un punto de vista o establecer una idea, hipótesis o teoría, pero con expresiones del lenguaje que van a hacer que lo que yo estoy diciendo se escuche más coloquial, vamos a llamarle así, como que más
más menos formal, ¿no? Que hablar directamente con los puros verbos modales, ¿sale? Entonces, en esta parte, por ejemplo, aquí sí hay que cambiar varias cosas. Aquí tenemos esa oración que nos dice, if the animals represent symbols, they must have been religious. ¿Ok? Aquí todo lo que tenemos que cambiar, o aquí lo que vamos a cambiar o vamos a quitar, es todo lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque se supone que aquí ustedes van a presentar la idea o la información que ustedes tienen acerca de determinado evento. ¿Ok? Aquí en español eso significa, si los animales representan símbolos, deben haber sido religiosos. ¿Ok? Entonces, yo aquí, por ejemplo, pueden estar hablando, no sé, acerca de los jeroglíficos que se encuentran no sé, en determinadas zonas arqueológicas o no sé, ¿ok? A lo mejor a eso se refiere este ejemplo de esta expresión del lenguaje. Sin embargo, ustedes están hablando del Triángulo de las Bermudas o van a hablar más bien del Triángulo de las Bermudas en su trabajo final, en su proyecto, en la actividad número 5. Entonces, aquí a lo mejor yo puedo poner, no sé, si los aliens realmente abducen los objetos, ¿ok? En inglés sería if aliens really abduce the objects, they must have been, ellos deben haber sido, they must have been a kind of powerful beings. Ellos deben haber sido algún tipo de seres superpoderosos, ¿no? El ejemplo que les puse ahorita en inglés, eso es lo que significa. Un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que cambiar en estas dos oraciones en específico, ¿ok? Es esta parte donde ustedes deben de presentar la información que ya conocen, ¿ok? Y después de they must have been, viene lo que ustedes piensan, ¿sale? Entonces lo que está encerrado, lo que está encerrado es lo que ustedes deben de cambiar, ¿sale? No lo vayan a escribir así tal cual cuando estén realizando sus oraciones, porque pues va a estar incorrecto, ¿sale? Y en la oración de abajo ocurre lo mismo. The lines are perfect, so they can have been. Me dice aquí en español, las líneas son perfectas, por lo que no pueden haber sido. ¿Ok? Entonces aquí de nueva cuenta voy a cambiar esto. The lines are perfect. En realidad puede ser todo, ¿eh? Porque pues aquí estoy presentando la información que yo conozco, ¿ok? Puedo hablar, no sé, decir, the airplane was the biggest on the world, so it can have been abducted by aliens. Ejemplo, ¿no? El avión era uno de los más grandes del mundo, entonces no pudo haber sido abducido por los aliens, por ejemplo, ¿no? Yo aquí ya cambié esta parte que me dice the lines are perfect porque realmente, pues aquí se está presentando un contexto diferente, pero ustedes aquí deben de presentar
la información que ustedes conocen del tema que van a desarrollar, que en este caso es el Triángulo de las Bermudas. ¿Ok? Y bueno, luego ya vienen las últimas 4 oraciones. Recuerden que todas estas se van a complementar con oraciones en presente o en pasado, ¿sale? Entonces hay que repasar esos 2 temas. Recuerden que aquí mismo en el canal hay videos de esos 2 tiempos verbales, presente simple y pasado simple. Los pueden repasar para que ustedes puedan completar, hoy sí que esas expresiones de lenguaje con lo que ustedes quieran expresar, ¿sale? Y bueno, tenemos la última que nos dice that does not convince me because, eso no me convence, ¿por qué? Aquí ya estoy evaluando la situación o la hipótesis o la idea que me está presentando alguien más y ya estoy diciendo si estoy convencido o si me gusta o si no me gusta tu idea, ¿ok? En este caso, pues me dice, eso no me convence. ¿Por qué? That does not convince me because aliens doesn't exist. Por ejemplo, eso no me convence porque los alienígenas no existen, por ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, nuevamente, estoy utilizando como complemento una oración en presente simple, ¿sale? Todo esto lo van a completar con esos tiempos verbales. Obviamente, con las ideas que ustedes propongan, ¿ok? Luego tenemos maybe your opinion is better as, quizás tu opinión sea mejor ya que, de nueva cuenta, vamos a poner el mismo ejemplo. Maybe your opinion is better as the aliens doesn't exist. A lo mejor tu opinión sea mejor o quizás tu opinión sea mejor ya que los alienígenas no existen. ¿Ok? A lo mejor aquí yo antes de escribir esta expresión del lenguaje, antes de decir maybe your opinion, pues plasmé aquí 2 ideas diferentes. Por ejemplo, pude haber dicho, my aunt says that aliens abduce everything there, but my father says that there are powerful energies or powerful forces that abduce everything, but that does not convince me, or maybe your opinion is better as aliens doesn't exist. ¿Ok? Yo aquí estoy presentando 2 ideas diferentes. Mi tía dice tal cosa, mi papá dice tal cosa, pero yo creo que tu opinión es mejor por tal motivo. O tal cosa no me convence por tal motivo. ¿Ok? Luego tenemos la siguiente expresión del lenguaje que dice I like your idea, but, que significa me gusta tu idea, pero, o sea, como que sí me convence, pero hay algo ahí que no me gusta. Por ejemplo, mencionaba hace rato, my dad says that are powerful energies or powerful forces that abduce everything there. Mi papá dice que hay energías poderosas que abducen todo en ese lugar, en el Triángulo de las Bermudas. Y yo puedo poner, I like your idea, ok, me gusta tu idea, but what kind of energies? Or how you can explain that energies. Me gusta tu idea, pero ¿qué clase de energías? ¿Cómo puedes explicar esas energías? What are that energies? ¿Qué son esas energías? ¿O qué son esas fuerzas que hacen que todo desaparezca en ese lugar? ¿No? Y por último tenemos la expresión del lenguaje que dice an important point for me is that, so I think. De nueva cuenta vemos los puntos suspensivos que nos indican que ahí debo describir el complemento de una oración y me dice un punto importante para mí es que,
tal cosa, ¿ok? Creo que tal cosa, ¿ok? Aquí tengo que agregar esos complementos. No sé, por ejemplo, an important point for me is that scientists say that. Un punto importante para mí es que los científicos dicen que, shalala, shalala, shalala. No sé, algo que hayan dicho los científicos, por ejemplo, ¿no? So I think that, their hypothesis is better than mine. Entonces yo creo que su hipótesis es mejor que la mía, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando que un punto importante para mí es tal. Y bueno, pues ya esos serían los usos y la forma de cómo emplear estas expresiones de lenguaje en un texto, ¿ok? Que es lo que ustedes van a hacer en la actividad número 5, que es la que les aparece a continuación, y nos dice, actividad número 5, en una hoja blanca elabora el inventario o listado de teorías en forma de texto acerca de los eventos enigmáticos que suceden en el Triángulo de las Bermudas. Utiliza los tiempos verbales presente simple, pasado simple, modals for deductions y language expressions for unit 5. ¿Ok? Entonces aquí vamos a emplear todos estos tiempos verbales que nos está solicitando pues esta actividad. ¿Ok? Pero para poder realizar esta actividad, obviamente tuvimos o tenemos que haber realizado las actividades anteriores que venían en el cuadernillo de la parte 1, el de hace 15 días, la actividad 1, 2 y 3, sobre todo la 2, que es hacer lectura del texto del misterio del Triángulo de las Bermudas. Que es justamente este que les aparece aquí. Este es el texto que ustedes ya debieron de haber leído en la parte 1, en la actividad número 2 de la unidad 5. Ya debieron de haber leído todo esto. Ya debieron de haber hecho la actividad número 3, que es entrevistar a diferentes personas sobre por qué ocurren estos eventos en el Triángulo de las Bermudas. Después realizar la actividad 4, que es la que vemos aquí, que les pide investigar, ahora sí ya no es preguntar, sino investigar teorías que expliquen qué es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Sobre todo les pido que investiguen aquellas que son de carácter científico, ¿ok? Entonces a lo mejor en el buscador voy a poner teorías científicas del Triángulo de las Bermudas y ahí me debe aparecer algo que algún científico o algunos científicos hayan investigado o hayan propuesto acerca de por qué suceden estos eventos, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes ya hayan hecho lectura de esto, que ya hayan entrevistado e investigado diferentes teorías, entonces van a trabajar la actividad final, que es justamente realizar pues ya el inventario o el listado de teorías en forma de texto. Y aquí les tengo un ejemplo que es el que también les aparece en su cuadernillo, en el cuadernillo nuevo. Vamos a mandar esta imagen para atrás. Ok, ahora sí. Este es el ejemplo que les aparece en el cuadernillo, ahorita en la parte 2, de cómo les debe de quedar su trabajo. ¿Sale? Es un ejemplo, repito, ustedes van a trabajar con el Triángulo de las Bermudas. No van a trabajar con ninguna otra cosa más que con el Triángulo de las Bermudas. Su texto que desarrollen debe de ser acerca de las teorías que explican los eventos enigmáticos del Triángulo de las Bermudas. ¿Sale? Y bueno, lo van a hacer de esta forma. Tienen que poner el título Enigma aquí en lugar de Easter Island Status. Van a poner Bermuda Triangle.
Location, aquí en este caso, en este ejemplo que estamos hablando de estas estatuas, pues se encuentra en el Pacífico Sur, en el kilómetro tal, al oeste de Chile, ¿no? Pero ustedes van a escribir aquí en dónde se encuentra exactamente el Triángulo de las Bermudas, ¿ok? Aquí en el texto dice exactamente cuál es el lugar donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Entonces aquí ustedes van a poner la ubicación de ese lugar, ¿ok? Luego van a escribir como subtítulo, van a poner My opinion about the Bermuda Triangle, ¿ok? De esta forma. Vamos a quitar el relleno. Ok, ahí está. Ustedes van a poner esto como subtítulo, My opinion about the different theories about it. Mi opinión acerca de las diferentes teorías de esto, ¿ok? Esto, pues, es el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Estamos hablando del Triángulo de las Bermudas. Aquí en el ejemplo, como les mencioné hace un momento, es acerca de unas estatuas que se encuentran al oeste de Chile, en una pequeña isla, ¿ok? Entonces, aquí como pueden observar, este texto presenta diferentes teorías o ideas de cómo es que llegaron estas estatuas a este lugar, ¿ok? Todo lo que está en color negrito son oraciones de tiempos gramaticales básicos, como es presente o pasado simple, ¿ok? Y lo que está remarcado en color azul o en color verde es donde estamos agregando o empleando esta parte de los verbos modales o las expresiones del lenguaje de la unidad 5, que es lo que estudiamos hace un momento, son estas dos, ¿ok? De esta forma es como ustedes deben de realizar su inventario, pero acerca del Triángulo de las Bermudas. Este habla acerca de estatuas, ustedes no van a realizar de estatuas, ¿sale? Este es solamente un ejemplo de cómo les debe de quedar su trabajo. Y si se dan cuenta, aquí la mayoría del texto se desarrolla en presente y pasado simple, que es lo que les solicita aquí. Les pide utilizar estos tiempos verbales y se están empleando, ¿ok? A lo mejor en su mayoría se trabaja presente simple, pero al final de cuentas aparecen ambos tiempos verbales en el texto. Y también estoy incluyendo verbos modales y expresiones del lenguaje, ¿ok? Entonces, si no mal recuerdo, en el cuadrito de criterios de evaluación, que es el que les aparece al final del cuadernillo, les pido por lo menos 2 oraciones con verbos modales y 2 oraciones con expresiones de lenguaje. Eso quiere decir que en el texto ustedes deben de incluir esas 2 oraciones. 2 oraciones con verbos modales, que son estos, y 2 oraciones con expresiones de lenguaje, que son estas, ¿ok? Y aquí lo podemos observar. I'm not sure I agree. I think it must has been. Esta es una expresión de lenguaje. Es la primera que aparece aquí, ¿ok? Luego tengo I like that idea, but esa es otra expresión del lenguaje que también aparece aquí, donde está I like your idea, but, ¿ok? Luego aquí tengo una oración con un modal verb. They might have used long ropes to move them. Aquí tengo una oración con un verbo modal, might have, ¿ok?
Luego, las que están en azul, de nueva cuenta, son expresiones de lenguaje, pero las que están en color verde, por ejemplo, we couldn't have explained or we can understand now, es una oración con un verbo modal. Aquí lo vemos, we couldn't, aquí está we couldn't, ¿ok? We couldn't. Y bueno, este es el ejemplo que a ustedes les aparece, ¿sale? Ahora, aquí observamos el mismo ejemplo. Es este mismo, solo que está extraído en esta diapositiva, pero pues ya se los expliqué en la anterior. Aquí está. Las que están marcadas, como les dije hace un momento, en colores diferentes. Las que están en color azul son expresiones de lenguaje y las que están en color verde son oraciones con modal verbs y todo lo demás es presente y pasado simple, ¿ok? Aquí les puse otro ejemplo que es exactamente del triángulo de las Bermudas, ¿ok? Con algunas de las cosas que leí, o más bien con una de las teorías que viene en la lectura que ustedes tienen, ¿sale? Y este es un texto muy breve, pero que abarca o que incluye más bien los tiempos verbales que se les está solicitando aquí en la actividad número 5. Voy a copiar de nueva cuenta esta indicación aquí en el ejemplo y vamos a escribirla. ¿Ok? La voy a hacer un poquito más pequeña. Y vamos a ponerla... vamos a ponerla aquí abajo. ¿Sale? Bueno, aquí lo dice la indicación. Utilizar presente simple, pasado simple, verbos modales y expresiones de lenguaje. Entonces, este texto es muy breve. Y nos dice, some people say that aliens abduct everything that grows through the Bermuda Triangle. That doesn't convince me because aliens doesn't exist. So they can have been beings from another planet. An important point for me is that scientists says that all those events happen due to an instability in the magnetic field of that place. So I think it might have been one of the reasons about why objects disappear there. ¿Ok? Si se dan cuenta, en este párrafo, vamos a llamarle así, tan breve, yo estoy integrando todos estos tiempos verbales, ¿sale? Y lo tenemos aquí en español, nos dice, algunas personas dicen que los extraterrestres abducen todo lo que atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Eso no me convence, porque los aliens no existen, así que no pueden haber sido seres de otro planeta. Un punto importante para mí es que los científicos dicen que todos esos eventos ocurren debido a que en ese lugar existe un campo, un campo magnético. Aquí es una inestabilidad en el campo electromagnético. Se me olvidó ponerlo. Inestabilidad en el campo magnético, ¿ok? En el campo magnético de ese lugar. Entonces creo que podría haber sido una de las razones por la que los objetos desaparecen ahí, ¿ok? Si se dan cuenta, estoy utilizando los tiempos verbales que me solicitan, en este caso presente simple en su mayoría. Y realmente cuando revisen ustedes el cuadro de los criterios de evaluación se darán cuenta que les dice presente simple o pasado simple, o sea que si lo escriben en puro presente está bien, si lo escriben en puro pasado también está bien,
Si lo escriben con ambos también está bien, pero tiene que haber oraciones de sus tiempos verbales, ¿ok? Además de las expresiones del lenguaje y los verbos modales. Entonces aquí, por ejemplo, esta oración, la primera, todo esto es presente simple, ¿sale? Vamos a marcarlo con color verde, bueno, azul. Todo esto es presente simple. Aquí ya viene una expresión del lenguaje. That doesn't convince me. ¿Ok? Regresamos aquí a las expresiones del lenguaje. That doesn't convince me o that does not convince me because. Entonces regresamos aquí. Y aquí tengo mi primera expresión del lenguaje. Vamos a ponerlas con color negrita y en fucsia o rosa o morado, no sé qué color es. Y bueno, aquí yo estoy ocupando de nueva cuenta una oración en presente simple. Si se dan cuenta, es una oración, es el complemento de esta expresión del lenguaje. Sí es su complemento, pero está escrito en presente simple y esto ya cuenta como una oración en presente simple. Y luego nos dice, so they can have beings from another planet. Aquí estoy utilizando un verbo modal. They can have been. Vamos a marcarlo con color verde. ¿Ok? Aquí estoy ocupando un verbo modal. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo toda una oración con verbo modal. ¿Sale? Luego voy a ocupar otra expresión del lenguaje que dice an important point for me is that. Expresión del lenguaje. Nos revisamos aquí en el cuadrito. Aquí está. An important point for me is that. Y bueno, aquí de nueva cuenta tengo una oración en presente simple, ¿ok? Que es el complemento sí, pero al final de cuentas es una oración en presente simple. Y por último, tengo aquí otra oración, might have been. Tengo otra oración en o con verbos modales, ¿ok? Entonces aquí ya tengo de nueva cuenta una oración de verbo modal. Y si se dan cuenta, en este cuadrito, en este pedacito de texto, pues yo ya integré todo lo que me están pidiendo, que es el presente simple, el pasado, bueno, no hubo pasado simple, pero les mencioné hace un momento, puede ser en presente o en pasado simple o ocupar ambos. Pero estoy trabajando con estos tiempos verbales básicos y además estoy integrando verbos modales y expresiones del lenguaje. ¿Okay? Tengo 2 oraciones de verbos modales, tengo 2 oraciones con expresiones del lenguaje y todo lo demás está escrito en un tiempo verbal básico que es presente simple. ¿Okay? En un pedacito, en una cosita de nada de texto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes realicen esta actividad 5, no tienen que extenderse tanto, no tienen que hacer un súper texto de 15 renglones, no es necesario. Puede ser así de breve, de que ¿cuántos tienen? 9, 10 renglones a lo mucho, y eso porque está chiquito el espacio. Puede ser así de breve siempre y cuando tenga todos los tiempos verbales que se les están solicitando, que son los que podemos observar aquí. ¿Sale? Y bueno, chicos, pues eso es todo con respecto a estas 2 actividades, sobre todo la actividad número 5, que es la actividad final del cuadernillo, que ustedes tienen que realizar. Y bueno, recuerden que para trabajar este tema, que es el que trabajamos en este momento, Modal Verbs y
language expressions o expresiones de lenguaje. Para poder trabajar y complementar este tema, es necesario que ustedes repasen los tiempos verbales básicos, que en este caso es presente simple, pero también puede ser pasado simple, y ambas explicaciones de estos temas están en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces ustedes pueden ingresar en cualquier momento. Recuerden que en el cuadernillo les aparece el enlace o el link del canal, ¿ok? Pueden ingresar en cualquier momento al canal que cree para ustedes, revisar estos dos temas básicos, presente simple y pasado simple, que realmente ya lo debieron de haber hecho, porque esos fueron los temas de estudio de la primera parte de la unidad, ¿sale? Pero si no lo hicieron, pues aquí están, búsquenlos aquí en el canal. Son unos de los primeros videos que subí al canal, ¿ok? Así que deben de aparecer hasta el final, denle hasta abajo de todos los videos, deben de estar estos dos tiempos verbales explicados. Y bueno, chicos, pues con esto terminamos este tema de modal verbs y relacionado con la actividad que ustedes van a trabajar. Y bueno, pues me despido de ustedes, hagan su tarea y estudien, por favor. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.